Imagínense esto. Una de las potencias más grandes de Europa acaba de declararle la independencia a un gigante tecnológico. Y no es con armas, es con una decisión, pero una decisión radical sobre toda su infraestructura digital. Y esto, créanme, podría ser el inicio de un efecto dominó en todo el continente. Muy bien, vamos directo al grano. La pregunta es tan simple como impactante. ¿Por qué exactamente Alemania está, básicamente, sacando a Microsoft de su gobierno? La respuesta no tiene que ver solo con software, sino con algo mucho más grande. Poder y soberanía en pleno siglo XXI. Primero lo primero, entendamos bien de qué va esta decisión. Porque, ojo, no estamos hablando de una simple recomendación. No. Esto es un mandato oficial, el puro centro de una estrategia nacional completamente nueva. El punto clave es este. Alemania ha prohibido explícitamente los formatos propietarios de Microsoft en todos los documentos del gobierno. ¿Qué significa esto? Que ministerios federales, gobiernos estatales y hasta la oficina municipal más pequeña ya no van a poder usar archivos de Word, Excel o PowerPoint. A partir de ahora, los únicos formatos permitidos serán el Open Document Format, u ODF, y el PDF, y se acabó. Y que no se piense que esta es una decisión aislada, para nada. Es una pieza clave de un plan mucho más grande llamado Deutschlandstack. Hay que verlo como los cimientos, la base sobre la que Alemania está construyendo toda su administración digital. No es una sugerencia, es la arquitectura de su futuro. Y además, tienen una fecha límite súper clara. El objetivo es que para el 2028, este cambio esté completamente implementado. En todos los niveles de gobierno. Esto nos da una idea de la escala y del compromiso tan serio que hay detrás de esta movida. A ver, una decisión de esta magnitud no se toma de la noche a la mañana. ¿Por qué declararle la guerra a los formatos que, seamos honestos, usa casi todo el mundo? La respuesta cabe en una sola palabra: soberanía. Soberanía digital. Para entender el problema, pensemos en dos tipos de cerraduras. Los formatos de Microsoft son como una cerradura cuya única llave la tiene una sola empresa. Si esa empresa de repente sube el precio de la llave o decide cambiar la cerradura, pues ya estás a su merced. En cambio, los formatos abiertos son como una cerradura estándar, universal. Cualquiera puede fabricar una llave, y eso te da libertad y control. Este problema tiene un nombre. Se le conoce como el efecto de bloqueo o lock-in. Es que, piénsenlo, cuando todos los documentos de un gobierno de las últimas décadas están en formatos de Microsoft, ese gobierno necesita el software de Microsoft para poder leer sus propios archivos. Esto le da a la empresa un poder inmenso para fijar precios, decidir sobre actualizaciones y, en esencia, tener al gobierno casi como un rehén. Pero el problema no es solo el dinero, para nada, es la geopolítica. Microsoft es una empresa de Estados Unidos y, por lo tanto, obedece a las leyes de Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Pues que legalmente el gobierno estadounidense podría exigirle acceso a los secretos del gobierno alemán. No importa si los datos están guardados en un servidor en Berlín, es como darle al vecino una copia de las llaves de tu caja fuerte, un riesgo que Alemania ha decidido que ya no se puede permitir. Entonces, ¿cuál es la jugada de Alemania para combatir esta dependencia y estos riesgos geopolíticos? Bueno, la respuesta está en los formatos abiertos. El Open Document Format, o ODF, es un estándar internacional ISO desde el 2006. Su característica más importante es que es neutral, o sea, ninguna empresa es su dueña. Cualquier programa puede leerlo, escribirlo y usarlo sin pedir permisos ni pagar licencias. Y esto garantiza dos cosas clave: la interoperabilidad y el acceso a la información a largo plazo. Y para que no quede ni la menor duda de la seriedad de este asunto, escuchemos las palabras de Florian Effenberger de The Document Foundation, que lo dijo así de claro. Esto no es una recomendación ni una preferencia, es un mandato. O sea, no están pidiendo por favor que se haga el cambio, lo están exigiendo. Ahora, es súper importante entender que, aunque la medida de Alemania es la más fuerte hasta ahora, no es un caso aislado, para nada. Es parte de un movimiento mucho más grande que se está dando en toda Europa. De hecho, si miramos hacia atrás, vemos un patrón que se ha ido formando durante años. Francia dio el primer paso allá por 2009. El Reino Unido le siguió en 2014. Países Bajos, Suecia, Italia, un montón de países han avanzado en la misma dirección. Alemania no está actuando en el vacío, más bien está dando el paso más decidido en un camino que Europa ya lleva tiempo recorriendo.
Lo que hace diferente al Deutschland-Stack alemán es su profundidad y que es, pues, obligatorio. No es solo una guía que se puede ignorar. Está integrado en el mero núcleo de la planificación de TI federal y además se alinea con leyes nuevas de la Unión Europea como el Interoperable Europe Act, que exige justamente el uso de estándares abiertos. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro? Vamos a desglosar un poco las posibles consecuencias, tanto económicas como geopolíticas, de esta tremenda decisión. Las consecuencias son enormes y van en dos direcciones. Por un lado, el impacto económico es claro. Menos dinero para los gigantes tecnológicos de Estados Unidos y más inversión en empresas de software europeas. Y por otro, el impacto geopolítico. Se está construyendo un ecosistema digital propio, lo que le da a Europa más poder de negociación y la hace menos vulnerable a las decisiones que se tomen al otro lado del Atlántico. Entonces, la pregunta es, ¿estamos viendo un evento aislado o el inicio de una avalancha? Hay tres frentes que tenemos que vigilar muy de cerca. Primero, ¿otros países de la Unión Europea seguirán el ejemplo de Alemania? Segundo, ¿se meterá la Comisión Europea para convertir esto en una política para toda la Unión? Y tercero, y quizá lo más interesante, ¿cuál será la contraofensiva de Microsoft y del gobierno de Estados Unidos? Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que resume la verdadera dimensión de esta historia. La decisión de Alemania va mucho, pero mucho más allá de los formatos de archivo. Se trata de control, de independencia y de poder. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos presenciando el principio del fin del dominio tecnológico de Estados Unidos en Europa? La respuesta a esa pregunta podría literalmente redefinir el equilibrio de poder mundial en las próximas décadas.